¿Me confirman si se me está oyendo bien? Sí, Gloria. Ah, bueno. Vale, gracias. Bueno, entonces vamos a ver la número 35, la familia y los apegos. Bueno, entonces pues vamos a ver la utilidad de la familia, la necesidad de la familia, el papel pues que la familia cumple, que siempre vamos a regresar en la semilla de nuestros congéneres, ¿sí? De nuestros descendientes, tomando diferentes roles, eh, también que nuestros hijos pues nos los mandan como deudas pendientes, y hay hijos kármicos y hay hijos dármicos. Entonces pues retornamos como hijos y también nos mandan a nuestros hijos como nos los mandan, pues debido a los aprendizajes, los karmas que están ahí pendientes, las deudas. También esto se da por la misma ley de recurrencia. Entonces, pues hay hijos muy, muy complicados. También hay hijos dármicos que nos vienen a enseñar, hijos talentosos, cariñosos, especiales, que no dan problema, más bien vienen a ayudar, a colaborar. Entonces, pues, em, con este tema de la ley de recurrencia, pues siempre estamos ahí retornando, como dije, como hijos, como también los hijos que nos los mandan, y pues todo vuelve a ocurrir, más sus consecuencias. Entonces, esta conferencia es muy importante para que veamos pues cómo a través de todos estos apegos pues es que se nos va a hacer muy difícil la autorrealización íntima con nuestro ser, va a generar mucho inconveniente, nos va a poner muchas zancadillas en el camino. Entonces pues existen tres tipos de familias. Entonces, la familia física, que está formada por los padres, hijos, abuelos, tíos, primos, etcétera. Entonces, pues necesitamos a la familia, ¿sí? Porque pues, ¿qué sería de un bebé si no tuviera quien lo alimentara, quien le cambiara sus pañales, ¿sí? Quien lo cuidara desde que somos bien pequeñitos? Entonces, pues es necesario la familia en esta tercera dimensión, también para poder reproducir la especie. Entonces, eh, también es muy necesaria la esposa, porque es la que nos va a colaborar en este trabajo para la transmutación sexual, para poder crear los cuerpos existenciales del ser, ¿sí? Entonces, la pareja se va a necesitar mucho en la primera y en la segunda montaña. Ya en la tercera montaña, pues ya se va a hacer el trabajo es con la pareja que está en nuestro interior. Entonces, la segunda familia sería la familia psicológica, y pues esta familia psicológica vive en la quinta dimensión, que son pues todos nuestros defectos o agregados psicológicos, ¿sí? Son millones y millones que habitan en nuestro interior, manifestándose en como emociones, deseos, eh, pecados, errores, yoes psicológicos. Se le llama de diferentes formas, pero pues es lo mismo. Entonces, dentro de nuestro interior pues hay una cantidad enorme de defectos, y pues estamos demasiado apegados a todos estos defectos. Generan dentro de cada uno de nosotros muchos, por lo que generan mucho placer, generan mucho apego, ¿sí? Entonces nuestra conciencia está atrapada, está embotellada en cada uno de todos estos defectos. Entonces, por eso
se hace tan urgente y tan importante ir a liberarnos, ¿sí? A eliminar para podernos liberar de todos estos defectos. Entonces, también existe una tercera familia. Entonces, esta tercera familia, pues es la familia real, ¿sí? Es nuestra familia verdadera, nuestra familia, la única que vale la pena, ¿sí? Y pues está conformada por diferentes partes de nuestro ser, ¿sí? Como lo es el Padre, la Madre, el Espíritu Santo, eh, Atman, Budi, Manas, el Cristo, los 12 apóstoles, los 24 ancianos panaderos, eh, Dios como Madre, Dios como Padre, que representa la sabiduría, la Madre representa el amor, el Cristo íntimo, ¿sí? Entonces, los señores de la ley, esta familia espiritual pues se compone de diferentes partes y trabajan al unísono con el átomo nous para hacer las diferentes creaciones. Entonces, pues ellos tienen una imaginación enorme para crear universos, crear planetas, crear soles, crear piedras preciosas, oro, pero pues ya cuando una persona tiene demasiada sabiduría no va a estar interesada en ponerse a crear diamantes o oro porque ya ellos tienen una responsabilidad más grande de crear cosas más útiles, ¿sí? Entonces, eh, vamos a poder nosotros también crear todas estas cosas y más cuando logremos integrar todas esas partes del ser, ¿sí? Entonces, pero en este momento, pues nuestra conciencia está atrapada y nuestro trabajo, pues, es liberarla para poder ir a hacer este trabajo. Entonces, ellos pueden hacer todo eso porque crean a través del verbo, con ese verbo creador sagrado, ya después de haber logrado toda esa, integrar todas esas partes y haber eliminado el yo fornicario, ¿sí? Entonces, pero pues en este momento nuestro verbo está en un caos, ¿sí? Por eso se habla de que en este momento nuestro verbo es un caos espermático, que lo único que, si no lo corregimos, lo único que crea son más ego, más cosas negativas. Entonces, tenemos derecho a 108 existencias con 108 cuerpos físicos, ¿sí? Entonces aquí es cuando caemos en la cuenta de que si tenemos 108 existencias con 108 cuerpos físicos, pues vamos a tener que tener 108 mamás, 108 papás. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿cuál es el verdadero? ¿Sí? Y también eh, caer en la cuenta de que todos, absolutamente todos los seres humanos son nuestros hermanos y no solamente los seres humanos, todo lo que conforma este planeta. Por eso los indígenas eran muy sabios y las personas por orgullo se refieren a todos estos indígenas o, bueno, todas estas tribus que adoraban al sol, la luna, sentían mucho respeto por los ríos, por el agua, decían el hermano sol, la hermana montaña, todos se referían como hermanos, entonces ellos estaban realmente más despiertos y más conectados porque tenían esa conciencia, ¿sí? Entonces, vemos cómo nosotros con la muerte pues se terminan todas las vanidades de este mundo porque no somos nada, ¿sí? Entonces, estamos muy apegados a este cuerpo físico, a esta personalidad,
pero en realidad pues no hay nada a que apegarnos realmente, ¿sí? Cuando ya pues comprendemos que no somos nada y que no solamente es esta existencia, que tenemos derecho a 108 existencias y en ese paso pues vamos a tener muchos hermanos, muchos primos, muchos abuelos, muchos tíos, entonces pues hacernos tomar conciencia de todo esto, ¿sí? También eh, tener en cuenta que estamos en la obligación de pagar cuerpos, porque debemos cuerpos, así como nos han dado a nosotros este cuerpo, entonces también tenemos el deber de dar cuerpos, por lo menos mi mamá le tocó tener 15 hijos, ¿sí? Ya hoy en día las personas no tienen sino dos, tres, por mucho cuatro, pero ahorita la mayoría de personas solamente tienen dos. Ahora estos cuerpos también se pueden negociar, ¿sí? Cuando la persona pues tiene dharma y conoce su pareja y está muy consciente del trabajo que se va a hacer y le ve la importancia, entonces lo puede negociar esos hijos, pagarlos con sacrificio por la humanidad para que no le manden esos hijos, porque al fin y al cabo pues los hijos traen demasiada responsabilidad, es un compromiso muy grande y nos va a retrasar, porque es más pesadez, son más yoes, o sea, van a ser más impedimento o también más sabiduría según como uno lo tome, ¿sí? Entonces, pues en resumidas cuentas, si debemos esos cuerpos, los tenemos que pagar para que pues igual ellos también tengan la oportunidad de venir a este planeta de 3D, pues a vivir las mismas experiencias que nosotros. Entonces, devolver esos trabajos. Eh, cuando conocemos a nuestra pareja con la que vamos a hacer este trabajo de la gran obra para podernos autorrealizar, eh, es muy importante cuidar, valorar esa pareja, no estar cambiando de parejas porque cuando se consigue la pareja, cuando nos asignan la pareja que va a colaborarnos en este trabajo, entonces se acoplan los centros, ¿sí? Hay un magnetismo, una afinidad en todos los centros. eh, esa pareja va a ser muy valiosa por eso, pero si por alguna razón se presentan pruebas de, no sé, de mucha ira o de adulterio, por falta de estudio, de madurez, se pierde la pareja, entonces se necesita por lo menos un año de desmagnetizarnos de esa persona, porque va a ser esa desmagnetización de todos los centros, ¿sí? Entonces, para poder tener otra pareja, debemos esperar esa pausa magnética de por lo menos un año y después más adelante seguir trabajando y ganarnos el derecho de que el Padre nos ordene nuevamente otra pareja, ¿sí? Para poder así seguir trabajando y poder realizar las 5 iniciaciones, ¿sí? Una por una hasta que nazca el Cristo, ¿sí? Entonces, permítanme un momentico. Entonces, sí, haciendo este trabajo para poder retornar al Padre con un 100% de sabiduría, pues sabemos que esto no es fácil, que cuesta muchísimo por todos estos hábitos, costumbres que tienen todos nuestros defectos. Entonces, cuesta muchísimo desintegrarlos. Entonces, estamos muy
apegados, muy mimetizados dentro del defecto, y por eso es que reaccionamos, vociferamos y defendemos a nuestros defectos, ¿sí? Por ejemplo, el defecto del orgullo. Nos queda muy difícil reconocer nuestras cosas en un principio, ¿sí? Y cuando alguien habla mal, dice algún comentario de nosotros, nos herimos terriblemente, o sea, porque defendemos a nuestros defectos y los defendemos porque estamos muy apegados a ellos, ¿sí? Entonces, pues todos nuestros defectos eh, cumplen con un fin, ¿sí? Porque son ellos los que tienen energía, la energía creadora sexual con la que vamos a hacer este trabajo, ¿sí? Entonces, cuando nos unimos con una pareja, llenamos la casa de cosas, de muebles, nos preocupamos por tener una empresa o tener un empleo, porque siempre está esa preocupación, ¿cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo vamos a salir adelante? Entonces, no somos conscientes de que cada implemento, cada aderezo, cada cosa que vamos consiguiendo, va a ser un gran impedimento, porque pues nos vamos a pegar muchísimo, le vamos a poner como mucho amor a cada cosa, ¿sí? Permítame. Entonces decía que debido a todo esto, va a ser muy difícil o sea, va a ser muy difícil que nos deje todos esos apegos a todas esas cosas hacer este trabajo, porque nos vamos a sentir en las cosas y vamos a tener mucho miedo a perderlas. Entonces todo eso nos va a generar mucho apego. Aparte de eso, pues las pruebas que nos van poniendo en el camino, entonces van a hacer que sintamos mucho temor, porque todos los apegos pues se disfrazan de amor a todo, ¿sí? A los hijos, a las cosas. Entonces, pues, todas estas formas de apego nos van a impedir muchísimo que hagamos este trabajo. Entonces, eh, si queremos deshacernos de irnos desapegando, tenemos que ir todos los días al tribunal a negociar, preguntarle a los señores de la ley cómo podemos pagar, porque cada vez que pagamos sentimos que nos vamos liberando y vamos sintiendo pues esa misma fuerza que es la que nos va dando ese ánimo para poder seguir adelante. Entonces, eh, aquí pues cuenta el maestro una experiencia de cómo alguien en el mundo astral le dieron una experiencia con una prueba, ¿sí? De que él preguntó que cómo podía pagar, que cómo podía pagar ese karma. Entonces le dijeron que tenía que viajar a otro país a ir a buscar a un hermano, ¿sí? Y él se puso a pensar en todo lo que tenía que dejar de por medio, de sus salas de conferencias, a sus compañeros, a sus hijos, a su familia, todo el dinero que recibía mensualmente, y se sintió tan agobiado y se sintió tan apegado a todo lo que tenía que dejar, que no decidió, después de mucho pensar, que no, o sea, se sintió que no era capaz de irse a otro país y dejar todo. Entonces le pusieron un karma de lepra, ¿sí? Entonces, lo que ignoramos nosotros es que cuando estamos demasiado apegados a las cosas,
por una enfermedad, como le pasó a este compañero, podemos en 1 o 2 meses ya no tener nada, no tener ni finca, ni hijos, ni familia, como le pasó al compañero que se lo llevaron para un sitio alejado, un hospital a curarse, y demoró 15 años, ¿sí? Y finalmente, pues de nada le sirvió haberse negado a ir a hacer esa misión porque de todas maneras lo perdió todo, ¿sí? Entonces, uno escucha muchas historias como estas y pues a mí en lo personal también me ha pasado, que estaba bien económicamente, tenía trabajo, tenía todo y por no obedecer, por no estar, tener como la convicción o la conciencia, la seguridad, por falta de tener, no sé, tal vez más fe, más conocimiento, más entrega por el trabajo, más seriedad, más responsabilidad. Entonces uno pierde las pruebas porque los yoes nos meten en una fantasía, en una ilusión y nos hacen creer que no, que eso es puro cuento, que eso no, y ya cuando tenemos el karma encima, entonces ahí sí vemos que lo perdemos todo, o sea, nos quedamos sin dinero, sin amor, sin hijos, enfermos, vueltos nada. Entonces, debido a todos esos apegos, entonces si no aprendemos a renunciar a todos esos apegos que nos ponen nuestros mismos defectos, haciéndonos creer que sin ellos no vamos a poder vivir, que el yo nos hace creer que ellos son todo para nosotros, ¿sí? Y sentimos mucho vacío o temor de quedarnos sin el defecto, sentimos que lo necesitamos, ¿sí? Entonces amamos demasiado a nuestros defectos, ¿sí? Los amamos tanto, o sea, de una forma que no los reconocemos, digámoslo, de una forma inconsciente, amamos demasiado nuestra codicia, demasiado nuestra ira, nuestra pereza, nuestra lujuria, ¿sí? Porque nos brinda mucho placer, nos brinda comodidad, seguridad, la seguridad del yo, ¿sí? Pero pues es muy importante hacer todo este trabajo y esta conferencia pues nos viene a mostrar de, de que todo es irreal, de que todo es fantasioso, de que todo es pasajero, ¿sí? Entonces, comprender que solamente revolucionándonos, solamente haciendo el trabajo de los 3 factores para la revolución de la conciencia es que nos vamos a poder liberar para podernos algún día retornar a nuestro verdadero hogar, a nuestra verdadera familia, ¿sí? Mirar cómo nuestro amor, nuestro verdadero amor, pues está fraccionado en cada uno de todos esos defectos psicológicos. Entonces, pues esto sería por el momento. Gracias. Bueno, Gloria, muy bien. Una conferencia bastante importante porque nos muestra la necesidad premiante de trabajar el apego, los afectos, la familia física. Esta familia, lógicamente que está por karma, por deudas, por ligues genéticos. Para que alguien sea familia de alguien, necesita tener una unión sexual mínimo. Pero la misma familia es una manada en la cual se generan orgías. Hay familia en cantidad. Algunos ni siquiera están con cuerpo físico ahorita, están desencarnados, pero son familia. Entonces se van cumpliendo ciclos y van dando vueltas en la misma familia hasta en la involución, imagínense. Que yo no quiero volverme a casar con o tener esa pareja. Nunca más. Esa pareja va a seguir dando vueltas y vueltas
en la vida de la persona y puede durar 100.000 años en la involución y sigue ahí dando vueltas con esa persona. Ustedes ven en las plazas públicas palomitas, el palomo dándole picotazos a la paloma. Cuando esos dos eran humanos, era igual. Se trataban mal, se peleaban y sigue dando vueltas. Lo mismo los hijos, los hermanos, porque hay ligues genéticos. Entonces vinimos a despegarnos de los hermanos, porque son hermanos, vinimos a despegarnos genéticamente de ellos y liberarnos, ¿no? Liberarnos de estos ligues kármicos recurrentes. La familia, los hijos que son en el fondo los hijos son vampiros, se chupan la vitalidad de los papás, se chupan la plata, se chupan el tiempo, la energía, porque el papá tiene una responsabilidad con un hijo con los varones hasta los 21 años, con las mujeres hasta los 18, pero los papás nunca dejan de ser papás, toda la vida van a ser papás. Y los hijos a lo último ven en los papás una carga, unos viejos jodones, hay que mandarlos al ancianato. Si el papá no produce plata, los hijos no lo aprecian. Si el papá no les da algo físico, una casa, un lugar donde vivir, un bienestar, los hijos lo desprecian. O si el hijo se casa y tiene su familia, ya no quiere volver a visitar a los papás, de vez en cuando por ahí. Pero hacerse cargo de los papás no, porque ya tiene responsabilidades con la mamá, con la esposa o con los hijos. Entonces terminan abandonando a los viejos. En eso queda todo el sacrificio de un papá. Por eso hay que estudiar el yo papá, el yo mamá, el yo hijo, el yo hermano, el yo primo. Bueno, hay que estudiar todo lo yo. Hay que estudiar el yo viejo, el yo abuelo, el consejero, y comprender que todos esos afectos, todas esas seguridades, todos esos necesidades eh, emocionales, afectivas, son de yoes. Y que vinimos a encontrar al verdadero papá, la verdadera mamá, el verdadero hermanos, sentimiento de fraternidad, todas las partes del ser, porque el ser tiene todas las partes. Pero como fornicamos y nos unimos y nos fijamos físicamente a otras personas, pues ahora creamos unos terribles apegos, unas dependencias muy fuertes y ahora hay que quitarse eso. Eso es doloroso, pero hay que hacerlo. Doloroso para el yo, ¿no? Hay que sacrificar el dolor y comprender que las personas que tenemos cerca se van a morir, se van a ir y, y eso nos va a producir dolor a menos que nos desapeguemos y comprendamos que esas personas son iguales a cualquier otra persona del planeta, que no debemos tener esas especialidades. En las mujeres, por ejemplo, los yoes instintivos maternales, que son instintos y son yoes, no son conciencia, deben ser sacrificados, porque a las mamás les cuesta demasiado, demasiado eh, ver al hijo de otra manera. Necesitan sentir esos instintos, pero son instintos animales. Pero la mamá ve que eso es amor de mamá. Instintos paternales también hay, pero no son tan fuertes como los de las mamás. Porque las mamás, lógicamente, que es un pedazo de ella. Ella dio carne, sangre, venas, bueno, ella dio todo para crear esa máquina. Entonces la mamá cree que esa máquina o ese bebé o ese niño o esa persona le pertenece y que ella es la protectora y que ella es la dueña y que ella es una persona demasiado importante en la vida de la otra. Realmente no es así. Está cumpliendo una función natural. Lógico, comprender esto requiere un trabajo de meses, años de muerte con los apegos, pero hay que comprenderlo. ¿Sí? Hay que ver a ese hijo como el vecino, igual.
o como cualquier persona de otro país. No debería haber esa preferencia, que como les digo, esa persona está ahí por ligues sexuales y la manada, que es la familia, sigue dando vuelta de acuerdo a esos ligues sexuales, afectivamente, mentalmente, sentimentalmente, sigue dando vueltas a nivel eh, sexual, aunque la persona no lo ve. Pues, por ejemplo, una mamá que se acuesta con el bebé, con el niño pequeño, que lo manosea, que lo besuquea, esa mamá internamente tiene sexo con ese niño, con esos sentimientos tan fuertes que tiene el niño o niña, ¿no? Y la mamá cree que eso es normal y que eso es amor. No, eso no es normal y eso no es amor. Eso es pura lujuria incestuosa, pedofílica, que esa señora por ignorancia, por desconocimiento, no ve que es pura lujuria. Entonces, hay que empezar a estudiar todos esos sentimentalismos que se tienen. Está el yo esposo y el yo esposa. Eso no tiene nada que ver con una relación de pareja. Ese yo esposo tiene unos condicionamientos. Ese yo esposa tiene unos condicionamientos que no manejan, que no llevan una relación coherente y superior. Una relación de intereses. Pues ahí no se puede despertar amor verdadero. Ahí se despierta aún el yo enamorado, que se basa en la lujuria y en el apego y en la compañía y una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con el verdadero amor. Entonces es mucho lo que hay que estudiar, hay que salir de demasiados conceptos y, y comprender que aquí vinimos a despegarnos, separarnos. Se da eso bastante cuando la persona libera los genes, porque tenemos genes de la mamá, del papá, de los hermanos, de los tíos, de los abuelos, de los primos. Bueno, la familia es muy grande. Y todos esos genes están unidos al gen de uno, como les digo, por ligues sexuales, porque tuvimos el sexo con toda la familia y indirectamente seguimos teniendo sexo con toda la familia. Entonces hay que liberar todos esos genes. Bien, mm, este personaje que le dio lepra, yo no lo conocí, pero aquí llegó un alumno de él. Ese murió aquí ¿cómo es que se llama ese pueblo? Juan de Dios. Ah, no. Bueno, un lugar donde mandan a los leprosos. Agua de Dios, Agua de Luis. Dios. Eso, gracias, gracias. Y él tenía un alumno, porque él murió allá, pues, de lepra murió. Y tenía un alumno, él siguió dando conferencias allá. Y ese alumno llegó acá hace unos años. Y bueno, ahí fuimos compañeros por unos años. Y él nos contó que a él le habían mandado como hijo a este personaje. A que este chico ya debe tener por ahí unos 15 años, por ahí, algo así, 16. Y, y ahí se lo mandaron como hijo y le dijeron internamente que ahí le mandaban a este personaje para que lo preparara y lo orientara en el conocimiento. Y murió porque tenía el karma de la lepra. Y la forma de pagar ese karma era ir a hacer esa misión a Brasil, pero no quiso, por el apego a la familia. Y a lo último, la misma familia se deshizo de él, lo abandonó por allá y allá murió solo. El único que lo ayudaba era el alumno, o sea, el compañero que llegó acá, que no me acuerdo el nombre de este loco. Y ese lo acompañó hasta el último momento porque la familia ni siquiera lo iba a visitar. Y él dio la vida, dio la vida por un poco de elementos. Eso pasa, ¿no? El papá, porque es que son instintos animales salvajes.
además los estados de pérdida de sentimiento humano. Y el personaje, pues murió, y bueno, ahí por ese vínculo seguramente Anubis le mandó a ver como hijo al personaje al compañero. Entonces es terrible ver estos casos. Aquí había también una compañera que le dijeron, bueno, ese cáncer se lo vamos a quitar, trabaja en la obra y le ayudamos. Y la chica se puso a trabajar, tenía cáncer y se puso a trabajar. Y bueno, la buena noticia es que ya pues ya le había prácticamente desaparecido el cáncer, todavía tenía una secuela. Y le estaba yendo bien, ella estaba ahí. Y resulta que le faltaban 2 años para la pensión. Y entonces ella estaba pues tratando, luchando para hacer el trabajo, para ser, bueno, salía con nosotros a pegar afiches y toda esa cosa, repartir volantes, dar conferencias. Pero entonces se le estaba complicando porque como estaba trabajando en una empresa, ella eh, pues no le cuadraba el tiempo. Entonces un día dijo, no, ¿saben qué? Yo tomé una decisión. Yo me voy a pensionar, voy a trabajar duro estos 2 añitos, me pensiono y ya me dedico a la obra como debe ser. Y bueno, resulta que bajó el nivel y llegó un momento en que ya ni siquiera daba conferencias ni nada y le volvió el karma. Le soltaron nuevamente el karma y murió. En 3 meses murió. Y nos cuenta el Hugo, el hijo, que él cuando entraba a visitar a la mamá olía ya podrido, o sea, ya se estaba pudriendo sin morirse, mejor dicho. Eso pasa con el cáncer, ¿no? Entonces ahí quedó. Entonces eso no se puede uno andar, cuando tiene estos karmas tan fuertes, cuando son karmas de este calibre, no se puede poner uno a jugar con la ley, porque después le sueltan el karma y, bueno, muere, lo desencarnan, ¿no? Hay personas que están en el conocimiento, pero una vez se van del conocimiento los van a desencarnar porque tienen el karma de la muerte. Hay otros que no, ¿no? Como todo, pero algunos sí. Y la única forma de sostenerse es pagando. Hay que estar pagando. Entonces eso pasa. Aquí han muerto varios compañeros porque no cumplen con lo que se comprometieron. Entonces, bueno, desencarnan. Entonces hay que comprender que vinimos a desprendernos de todo y de todos. No podemos crear apegos porque podemos ser compañeros, amigos, pero no crear dependencias unos de otros, porque esos apegos después que crean unos afectos muy fuertes y después se dan las desilusiones y la persona se puede ir del conocimiento por eso. Apegos a la pareja, eso es terrible, como con la pareja se lo pasa a la persona, pues lógicamente muy cerca todo el tiempo, se crean unos afectos y unos apegos enfermizos. Entonces esos apegos impiden terriblemente el avance, ¿sí? Hay que estar trabajando para no apegarse, no apegarse. Ver a la pareja como una compañera, como una amiga, como una persona que está de socia o de socio colaborando en una obra, pero sin esas afirmaciones afectivas, sin esos celos, sin esas cosas de afirmación, porque no va a poder avanzar. Ese apego no la deja avanzar o no lo deja avanzar. Se queda ahí. Entonces, aquí se han dado casos, por ejemplo, que el tipo decidió meterse en una escuela pseudoesotérica y la pareja, el ser le dijo a la chica que esa escuela era negra y ella decidió irse con su esposo a su escuela pseudoesotérica y abandonar la obra del ser. Entonces, aquí
hay que comprender que si la pareja decide tomar un camino oscuro, pues si el que está trabajando es responsable, deja que la pareja tome su camino. Pero esos apegos y esas aferraciones son terribles y se termina traicionando la obra del ser por una pareja. Entonces hay que comprender que aquí está primero la obra y después el resto. El resto, llámese papá, mamá, hermanos, parejas, amigos, grupos. Primero está la obra del ser. La obra del ser exige fidelidad, ¿sí? Y eso, claro, puede interpretarse como deshumanización, pero no es eso, es que estamos hablando de que la persona que traiciona al ser es el deshumano, no es al contrario. ¿Sí? Entonces, bueno, el trabajo es duro. El trabajo es duro porque hay que liberar todos esos sentimentalismos, todos esos apegos que se tienen a toda esta cantidad de personas que les hemos llamado familia. Un ser no necesita esos afectos porque él tiene su papá, su mamá, tiene su alma divina, su pareja, tiene todo. No necesita ningún tipo de aferración hacia nada ni hacia nadie. Es totalmente autónomo. Entonces, nosotros somos los que hemos creado desarrollado estos yoes y les hemos dado muchísima energía. Y ahora, lógicamente, nos toca enfrentarnos a esos yoes y no va a ser fácil. No va a ser imposible tampoco, pero va a ser un poco doloroso, pero hay que pasar por el proceso. Porque ese dolor es el sufrimiento del yo, o sea que ese dolor también hay que sacrificar. Y de esa manera vamos a poder avanzar en esto. Es fundamental comprender que eh, hay todas las instituciones, la educación, las leyes, los códigos penales, eh, todas las normas, en general la educación incitan a una persona a defender la familia, a estar con la familia, que la familia es lo más importante en la vida. No, la familia es toda la humanidad. Aquí apareció la otra vez un personaje, bueno, de allá de México, ¿no? No, que es que nosotros somos hijos de Samael y que los invitamos a ser parte de la gnosis. Es que Samael no tiene hijos. Que tuvo hijos fue Víctor Manuel Gómez, que es era el Bodhisattva, era la personalidad del maestro Samael. Ese fue el que tuvo hijos. Samael no tiene hijos. Los hijos de Samael son toda la humanidad. No venga con esas tonterías de que mi papá fue Samael. Eso no existe. Eso es mentira. Ningún Dios, ningún maestro tiene preferencias por un fornicario degenerado que desde niño se le dio la oportunidad de estar cerca de un maestro y nunca se le dio la gana de trabajar y ahora está explotando la imagen supuestamente del maestro Samael. Pues se nos encachorraron y como que se nos pusieron un poquito delicados las criaturas, pero ¿qué le vamos a hacer? No vamos a ponernos a discutir con un dormidito degenerado que sabe lo que está haciendo y está explotando los libros del maestro Samael y toda la imagen del maestro Samael en su gnosis torcida. Entonces, pues bueno, hay que hablar claro de los temas. Listo. Pero las cosas no son, esto no es un juego, ni esto es de apariencias, ni de hipocresía, ni de imágenes, cosas de esas, para que vengan a aparentar tonterías que no tienen nada que ver con la realidad. Pues eso está bien para una escuela de seguidores y tonterías de eso. Eso no está bien para una persona que está despertando y se da cuenta cómo son las cosas, pues, le resbala. Entonces, comprender todas estas cosas es importante, ¿no? Ahora, no se trata de despreciar la familia, porque uno la procesión la lleva por dentro. Uno va y visita al papá, papá, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido?
pero eso no quiere decir que uno sienta el afecto porque está muriendo. No quiere decir que esté sintiendo el apego, aunque el papá sí siente el afecto hacia uno porque él no está muriendo. Entonces uno debe ser muy, debe calcular, debe medir, porque si no uno con el mismo conocimiento se vuelve cruel, se vuelve fanático. Entonces uno debe ponerse en los zapatos de los demás. No le puede ir a decir a la mamá, es que usted no es mi mamá. Si ella llega al conocimiento podría comprenderlo, pero si no está en el conocimiento, ¿cómo va a dañar uno a la mamá? A la señora, que es la mamá de uno, ¿no? Bueno, en el caso mío, que fue, porque ya murió. Comprender que, lógicamente, esa mamá, esos apegos y esos afectos son porque fue esposa de uno también. Que en algunas existencias la mamá viene como esposa, como hijo, como primo, como hermano. Bueno, da vueltas en la familia, ¿no? Porque esos ligues sexuales son muy fuertes y eso se sigue manteniendo. Imagínense, el papá con el hijo y en otra existencia fueron esposos. ¿Sí? Se dio el caso de una chica que supuestamente era re linda, la criatura esa. Y por allá en un pueblo, dos tipos se agarraron porque los dos querían estar con ella. Y ella con su vanidad y su exhibicionismo y su coquetería hizo que se agarraran y se mataron los dos por ello. ¿Qué hizo la ley? Se los mandó en la otra existencia como hijos bobos. Estúpidos, porque se necesita ser uno muy estúpido para matarse por una vieja. Pero bueno, así es la lujuria. Entonces lo mandaron como estúpidos. Ahora le toca a la señora, o le tocó a la señora toda la vida con dos estúpidos, tenerlos como hijos, retrasados mentales. Y esa señora tenía la opción de hacer la obra, ¿no? Eso fue en la época del maestro Samael. Y le dijo al maestro Samael, ¿y ahora yo qué hago con los dos bobos? Dijo, pues métalos a una casa y que los cuiden allá. Y usted dedíquese a la obra, a un internado. Y, y la señora dijo, no, yo no voy a dejar ir a mis hijitos, eso me los tratan mal. Y prefirió quedarse con los dos bobos y no autorrealizarse. Entonces es terrible las contradicciones y las confusiones tan berracas que hay en la mente, los cambios, los yoes de bipolares, paranoicos, afectivos, sentimentaloides. Eso es terrible, ¿no? Y, y bueno, hay que estudiar todo eso y comprender cómo se mueven estos yoes en la psiquis, matarlos y liberarse. Y saber medir, no ser crueles ni despiadados con la gente, y menos con las personas que le han ayudado a uno, porque hay familias donde a uno le han ayudado mucho, el papá le ha ayudado mucho a uno, la mamá, así, o familias buenas. Entonces uno no les puede pagar también de una manera cruel y déspota y malévola, sino que hay que saber medir eso y bueno, todo en su justa medida, ¿no? Bueno, yo creo que con eso complementamos este tema. Gloria, Gracias. Luis, hay una pregunta en el chat. ¿sí? Si no la puede leer, es que estoy aquí en el celular y no la leo. Vale, ya voy. Bueno, Dice don Ricardo Zapateiro Pinzón. Me sentí muy a gusto con la forma de enseñar de Gloria, que con ganas de seguir escuchando. Bueno, dice el compañero Emiliano Coco, ¿qué dice usted, Luis? Si una persona necesita sangre y uno recibe esa sangre y se liga a esa persona, ¿sería preferible no recibir sangre de nadie o sí recibirla? Le están preguntando. pues lo que pasa es que el karma bajo
ya el karma está muy desarrollado en el físico y tiene dos opciones. O se deja morir, si no hay otra opción, o recibe la sangre. Midiendo consecuencias, esa sangre después hay unos ligues muy fuertes con esa sangre, pero tendría que desligarse. Todo eso se mide. O sea, la misma persona debe aprender a medir. Lo cierto es que eso es un acto de magia negra. Uno no debería tener sangre de otras personas, ni órganos de otras personas, ni nada. Pero hay que medir en el momento, ¿sí? No debería dejar que bajara ese karma de esa manera, ni que se desarrollara de esa manera, si está en el conocimiento. Y si no está en el conocimiento, pues bueno, eso ni quita ni pone mayor cosa, ¿sí? Entonces, no, el que está trabajando, el ser le ayuda y le dice, le muestra cómo son las cosas, si de pronto hay otras opciones, no sé. Eso cada uno lo debe resolver, ¿no? Y si tiene el conocimiento ya sabe lo que debe hacer y cómo debe hacer. Entonces, sí, uno no se puede poner a aconsejar nada, porque después cada caso es distinto y se pone uno a meterse en lo que no debe y termina en problemas. Entonces, no, que cada uno resuelva las cosas como considere y lo que se le recomienda es que le consulte al ser y no meterse uno en cosas privadas de nada, ni nadie, porque por uno tratar de ayudar termina echándose enemigos encima, problemas encima. Entonces, que cada uno mire a ver qué hace de su vida y cómo resuelve su vida y sus cosas. Igual aquí nosotros no somos orientadores ni consejeros de nadie. Nosotros damos unas recomendaciones y un conocimiento y que cada uno tome sus decisiones, lo que mejor le parezca y ya, listo. Porque yo me he metido en problemas por eso y entonces me ha tocado aprender a los golpes. Tratar uno de ayudar y orientar y después termina afectada una persona o la otra y después se le vienen a uno encima como si uno fuera el culpable de la desgracia de sus problemas, de su relación. Son boberías. Pero bueno, ahí me ha tocado a los golpes porque a veces pues toca aprender así, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí vamos madurando de a poquitos. Sí. Bueno, eso. Y, y bueno, hay familias dármicas, hay familias kármicas, hay parejas kármicas, muy kármicas, pero todo se puede resolver, ¿no? Una persona quiere una pareja, por ejemplo, compañeros aquí que quieren unas parejas y que está bien. De todas maneras, uno aspira a una buena pareja, pero no tiene el dharma, no tiene la para esa pareja, para comprar esa pareja, ¿no? Aunque suena un poco raro, pero es así. Cada uno compra una pareja. Entonces, ustedes, los solteros, las solteras, pueden decir, bueno, yo quiero una pareja. No, claro que encontrar algo superior en este planeta es muy berraco. Pero bueno, de pronto hay, vaya uno a saber. Entonces, negociar una buena pareja. Eso es caro, pero se puede negociar una parejita que, que valga la pena, ¿no? Una pareja porque puede que no esté ahorita en el conocimiento de una manera muy explícita, llamémoslo así, pero tiene nivel. O sea, el ser tiene mucha fuerza de esa persona, tiene eh, un impulso, y si la persona va a trabajar y tiene esa fuerza, va a ser una buena pareja. ¿Sí? Mujeres, que hay cantidad, varones. Entonces, se puede, se puede negociar eso, pero como les digo, eso es carito. Entonces hay que estarse comprometiendo a hacer trabajos grandes, porque la persona quiere una buena pareja, pero ni siquiera está produciendo plata. No le van a dar una buena pareja, porque le miden, ¿no? ¿Qué tanto amor tiene? Entonces, em, el amor astralmente aparece como en las mujeres que tienen los senos grandes, ¿no? Entonces, los senos grandes representan el amor
porque es mucha leche materna que se le da a los hijos. Y esos hijos es la humanidad y esa leche materna no es otra cosa que el conocimiento. Entonces la mujer aparece con los senos grandes internamente. Entonces, hay mujeres que ni siquiera tienen senos. Entonces, hay que tener amor. Entonces, eso se lo miden a la persona. Y si tiene harto amor y da el conocimiento y se esfuerza, entonces eso vale mucho en la negociación para una pareja, una buena pareja. No digamos una súper buena pareja, no, pero sí una buena pareja que, como tiene la fuerza y el ser de esa persona, quiere trabajar. Entonces, en 1 año, 2 años, 3 años, ya empieza a volverse una pareja buena, una pareja, o sea, una pareja muy estable, ¿sí? No digo que desde el principio no sea una pareja adecuada, sino que va mejorando porque tiene fuerza en el conocimiento. Entonces hay una esperanza, ¿no? Y eso es lo único que sabe, eso es el ser. Porque ustedes se dejan aquí engañar y engatusar con toda esta cantidad de palabrería de sustancial romanticona, sentimentaloide, del yo enamorado y se jodieron. Porque, porque, porque las palabras no cuadran con la realidad. Y eso cuando alguien está calenturiento o calenturienta, pues dice bobería. Tiene sentimentalistas que en el fondo no tienen realidad, porque la persona no va a trabajar como debe ser, no va, pero sí promete tonterías. Entonces, el único que sabe es el ser. Por eso es importante que los solteros, las solteras no pierdan esperanza y más bien aceleren el proceso. ¿Sí? Y bueno, les llegará ahí una pareja que funcione, ¿no? Que les dé la talla. Sí, eso pasa. Entonces, trabajar todo lo que tenga que ver con eso. Y recuerden que lo más importante es comprender que el amor sale del sexo. Entre más castidad, entre más nivel sexual se tenga, más pureza, pues lógicamente que sale verdaderamente de ahí es donde va a salir el amor. Y siguen creyendo que el amor está en la poesía y que está en la filosofía y que está en el romance y que está en una cantidad de cosas externas, pues seguirán alimentando todo ese yo sentimentaloide, enamorado, tonto, y no comprenden que el amor verdadero está movido por la excitación sexual en un alto nivel de pureza, en el erotismo, en el fuego. Ahí es donde van a encontrar ustedes el amor. Entonces hay que salirse de toda una cantidad de conceptos del yo enamorado y el yo novio y el yo esposo o esposa, y toda esa cosa melosa, babosa, sentimentaloide, frágil, romanticona. Con eso no quiero decir que no exista el verdadera ternura, el verdadero cariño, el verdadero sentimiento de enamoramiento. Eso existe, pero no lo conocemos. Conocemos es la otra parte, ¿no? La parte babosa, pegajosa, eso, asquiante. Eso es lo que conoce todo el mundo. Y entonces cree que es el amor, pero no, eso no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo. Es otra cosa. Pero bueno, ahí cada uno lo va a descubrir. Bueno, ¿alguien más tiene alguna inquietud, alguna pregunta sobre? Eh, yo, Luis, que iba a hacer algunos comentarios que se me pasó de decir, mencionar que no está mal tener cosas. O sea, está mal es el apego, el sentimiento que le ponemos a las cosas. Lo mismo que usted decía ahorita de la familia. Si la familia cumple un papel, es aprender a verlos con un amor incondicional. Y lo mismo las cosas materiales, que las cosas materiales prestan un servicio, pero entre más uno se ponga como a acumular, 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 porque uno a veces se llena de muchas cosas materiales
Por lo menos yo tenía muchos deseos de años atrás de tener una sala. Creo que no sé si en otros países se entiende que es una sala, ¿sí? Los muebles que están ahí para cuando llegan la visita. Entonces, ese excesivo cuidado, ese temor de que se van a ensuciar, que se van a dañar, que si el gato, que si el perro, que se van a llenar de pelos, o sea, toda esa energía que invertimos en las cosas y entre más cosas queramos como llenar la casa de lujos, de cosas, simplemente es como darnos cuenta que lo que estamos haciendo es llenando unos vacíos y entreteniéndonos con toda clase de boberías, de adornos, que la lamparita, que la porcelana, que sí, o sea, y eso simplemente nos está robando energía, nos está entreteniendo y a la final para hacer este trabajo no, o sea, eso no es necesario. Entonces, ver a todas las cosas que simplemente prestan un servicio, una utilidad y nada más, o sea, sin ponerle ningún tipo de sentimiento. Y también preguntarle que en estas diferentes partes del ser, aquí mencionan a los 24 ancianos panaderos. Si por favor me podría regalar una explicación quiénes son esos ancianos panaderos y qué funciones cumplen ellos, por favor. Bueno, mira, es que uno se complica la vida. Uno quiere una casa grande. Imagínense eso, ponerse a asear una casa grande, ¿cuánto se demora? ¿Cuánta energía le va a invertir ahí? ¿Sí? Y uno debe medirse, vale la pena toda esta cantidad de esfuerzo y toda esta cantidad que ustedes ven esas señoras que se pensionan y se quedan en una casa que es que arreglando las planticas y barriendo todos los días y limpiando. Eso es un desgaste muy terrible, no vale la pena todo eso, ¿sí? Eso no importa si tiene plata o no tiene plata, es que aquí no se trata de eso. Aquí se trata de valorar la energía, ahorrar la energía, invertir esa energía en algo que valga la pena. Consiguen un perrito y esa es la compañía de la señora ya por allá encerrada que parece una bruja ya, soltera a veces, por allá con su gato y su perro. Entonces eso es terrible. Estas partes del ser es ancianos, quiere decir conocimientos muy antiguos, ¿no? Se van activando gradualmente. Hay partes del ser que se activan al principio, a finales de la primera montaña, y en la segunda montaña se activa la mayor cantidad de partes del ser, cuando se activa la fuerza crística, ¿no? Em, entonces, eso, se refiere a eso. Específicamente cada uno de esos ancianos, pues no sé, pero son conocimientos muy viejos, muy antiguos del universo. Bueno, eso. Bueno, ¿quién más iba a preguntar por aquí? ¿Viridiana? Es que no tengo el orden aquí. Es Angélica. Ah, Angélica. Gracias, Angélica. Gracias, Viri. Pues en cuestión de las recurrencias de los familiares, espero que se me escuche bien, que tengo mucho ruido de fondo. Am, para terminar una recurrencia, por ejemplo, para explicarme mejor, en mi caso, mi primer marido, yo siempre decía, pero pues, ¿por qué me casé con este hombre? No tenemos nada en común, yo renegaba mucho de eso. Y ya después de casados, a mí me mostraban mucho en el astral y sobre todo en el físico, cómo él y yo éramos hermanos en otra vida. Éramos hermanos y desde niños peleábamos mucho por la atención de los papás. O sea, nos la llevábamos compitiendo y peleando. Am, yo fui entendiendo con el tiempo que eso era una recurrencia muy fuerte. Gracias a Dios eso terminó, pero a mí me sigue mostrando otras cosas referente a él. Yo no he querido hablar con él en muchos años, él ha tratado de hablar conmigo. A mí me sigue mostrando que yo no sé, de alguna manera no entiendo esto, pero que lo voy a ayudar. Si en este caso yo le diera el conocimiento, esa recurrencia
¿terminaría o regresáramos en otra vida ahora como palomitas peleándonos y picoteándonos? O sea, ¿se termina con eso? ¿Cómo? Nada de eso está detenido, se ha liberado. Todo eso sigue dando vueltas. Ahí se siguen encontrando y se siguen cobrando, ¿no? En una existencia el uno le cobra al otro, o en la otra, pues lo contrario. Pero ahí siguen dando vueltas en el proceso del karma y la recurrencia. Y esto es así, esto es mecánico, esto es la ley, ¿no? La ley desenvolviéndose como debe ser para equilibrar el universo. Entonces hay que salirse de todo eso, hay que liberarse de todo eso, porque sí, a mí me ha tocado aquí ver y escuchar compañeras que les ha tocado unas parejas terribles, unas parejas tiranas, abusivas, locas, esquizofrénicas. Digamos que ha sido más hacia el lado de las mujeres, porque también hay mujeres que vienen con una locura y tóxicas hasta más no poder que enloquecen al otro. Pero bueno, hay de todo para todos, ¿no? Entonces, hay que liberarse, hay que aspirar a tener una parejita que, mejor dicho, si la pareja está trabajando en la muerte, es una buena pareja. ¿Por qué? Porque puede venir con locura, puede venir con esquizofrenia, puede venir con irritabilidad, con alteraciones nerviosas, mejor dicho, puede venir desequilibrada hasta más no poder. Pero está trabajando la muerte. ¿Y eso qué quiere decir? Que es una buena pareja porque hay que tenerle unos mesecitos de paciencia y va cediendo y va cediendo. En un año ya está más tranquilita o más tranquilo. En 2 años ya tiene y se va mejorando la relación y se va armonizando a medida que va pasando el tiempo, mejorando y se va entablando una estabilidad muy buena en esa relación. Pero imagínense que le den a una pareja que no trabaja la muerte. No va a cambiar. ¿Cómo va a cambiar? Entonces, por eso es bueno una pareja que esté trabajando en la obra, ¿sí? Imagínense en una mujer que el tipo no quiera matarlo yo desde la lujuria. ¿Cómo va a dejar de fornicar? Ahí la seguirá llenando, invadiendo de larvas, soltándole todo ese semen y bueno, y la otra lleva el bulto ahí porque le toca soportar toda esa cosa. Entonces, entonces hay que, hay que comprender que cada uno le dan lo que merece. Y si la persona tiene méritos, pues merece algo mejor, ¿no? Pero si no tiene méritos, pues le toca lo que le toca. ¿Qué más? En otras palabras, hasta donde alcance el presupuesto. Aquí todo es plata. O sea, si ustedes no comprenden que aquí lo que se mueve es la plata, claro, sabiamente comprender esto desde el punto de vista del equilibrio. Pero la plata de los dioses es el amor. Si la persona no tiene amor, no tiene plata. Entonces hay gente que no tiene amor. Le importa un trasero los hermanos, le importa un trasero que se muera todo el mundo y uno es el único que quiere salvarse. No, pues que se muera, ¿qué le vamos a hacer? Y no ayuda ni nada. Entonces, pues no tiene amor. Pero si la persona tiene amor y ayuda a la humanidad, eso le aceptan uno que otro caprichito por ahí. Entonces aquí lo que realmente mueve la balanza es eso, el amor. Cuando una persona está bien preparada, cuando tiene un buen conocimiento, cuando transmite ese buen conocimiento, cuando tiene ánimo para hacer las cosas, porque aquí uno encuentra compañeros y compañeras que eso parece que les hubieran metido unas 4 patadas y unas 2 violadas y pues, llevaran 5 días sin comer y sin dormir y van a dar así la conferencia. Eso tiene más ánimo el gato que la chica o el personaje que, pues eso no tienen amor y eso dan esa conferencia ahí como por cumplir, ahí como pero no se les ve el ánimo, el entusiasmo, el agrado, la motivación, no se les ve nada.
Entonces ahí como a regañadientas, ahí, hable de eso. Entonces eso ahí no hay esa motivación anímica amorosa que debe tener uno por lo que está haciendo. Pero bueno, ¿quién es uno para andar criticando? Entonces hay que mejorar. Bueno, eso, Viridiana, cuéntanos. Sí, Luis, es que a veces se nos es difícil comprender la crudeza de la realidad. Cuando a mí me mostraron el orden de mi familia, ¿no? En una existencia anterior y me mostraron cómo Fernando, que es mi pareja, era mi papá en algún momento y mi hija, que en esta existencia, pues supuse, porque a ella no la vi, ¿no? Pero ahí intuí que ella era mi mamá. Entonces, pues eso uno se da cuenta de todos esos ligues, ¿no? Y es difícil que no, ¿cómo decirlo? Es difícil que es eso que nos muestran no modifique nuestra percepción, ¿no? O sea, obviamente mis hijos me despiertan muchas cosas, ¿no? Y es mi mayor gimnasio, mis hijos y mi pareja, pero cambia la perspectiva, ¿no? Aunque sea un poco al comprender, pues esos ligues y entender que somos compañeros, ¿no? Y que solo estamos pagándonos de alguna manera, ¿no? La responsabilidad que se tiene hacia ellos, pero pues son tantas emociones y tantas cosas que se tienen que trabajar tanto en un aspecto positivo como en negativo, que por eso es que nos cuesta tanto trabajo liberarnos de esos apegos, ¿no? Pero la verdad es que si uno reflexiona o le muestran aspectos de la realidad, pues sí son muy crudos. Nada más era eso, Luis, gracias. Sí, sí, lo que pasa es que el ser también sabe cómo modular las cosas, porque el ser dice, no, le muestro esto a esta criatura y mejor dicho entra en una crisis mental o emocional muy fuerte, entonces todavía no está preparado para mostrarle y decirle ciertas cosas. Pero cuando la persona ya empieza pues adquiere el nivel y la preparación, pues entonces ya le sueltan la bomba, ¿no? Le dicen las cosas como son. Sí, así pasa. Uno, uno debe comprender que la familia, llegar a comprender profundamente lo que es la familia requiere un trabajo. Mientras una persona no haga el trabajo, a mí me ha costado porque yo tuve una familia dármica en esta existencia, muy dármica, sigue siendo dármica la familia que me dieron a mí. Y, y sí me ha tocado trabajar duro por el apego, por los afectos, por porque tengo una familia que a pesar de que no está en el conocimiento, es una familia que una de las cosas que más se valora es que la independencia y el respeto. No son familias conflictivas, no son familias que se meten los unos en la vida de los otros, son familias que se han mantenido muy independientes, muy serias. Entonces se ha creado un ambiente bonito, pero es por un dharma, ¿no? Por un dharma. Y eso ha generado unos afectos muy barracos. Además me dieron una mamá enchapada a la antigua, que eso daba la vida por los hijos. Pues mamá a los hijos era lo más exclusivo, sagrado, lo máximo. Entonces nos trató demasiado bien, o sea, nos crió de una manera muy afectiva. Y entonces, claro, ponerse uno a trabajar todo eso no ha sido fácil, pero bueno, ahí vamos a comprender que la señora venía con unos enfoques afectivos muy fuertes, que en el fondo es lujuria. Pero bueno, venía así y eso hasta cierto punto ayudó mucho a la formación y a la estructura de mi psicología para poder entrar al conocimiento. Cada uno viene donde le corresponde y de acuerdo a eso, en cierta medida es una preparación para cuando le llegue el conocimiento. Entonces no es cuestión de uno ponerse en un punto o en el otro, sino ver el conjunto, apreciar todo el ambiente y la situación donde uno le tocó nacer y bajo las condiciones que le tocó,
y comprender, porque a eso fue que vinimos, ¿no? Entonces, sí, a uno le muestran, el hermano en la existencia pasada eh, fue papá. Y, y bueno, hay que comprender que el hermano viene con ciertas ínfulas todavía de papá, ¿no? Entonces lo quiere coger al hermanito menor de hijo. Y bueno, eso se da, ¿no? O las papás cuando reciben a la hija de la existencia pasada en esta existencia como esposa. Entonces ahí todavía hay ciertos rasgos que se notan, ¿no? Y que se traen, porque son vínculos que se reconocen. Entonces, en esta existencia llegan y se reconocen. Y vuelven otra vez y se dan los ligues. Porque como les digo, en el fondo, una familia es una orgía. Los unos con los otros. En esta existencia me toca a mí. Su merced viene en esta existencia, ¿qué papel? Ah, viene como hermana. Ah, bueno. Pues ahora de esta existencia como hermana. Y en la otra, no, en la otra le tocó como esposa. Ah, entonces ya no es hermana, ahora es esposa. Ah, bueno, entonces. Y eso sigue dando vueltas, ¿no? Y su merced, no, mi hermano, no, pero en la existencia pasada fue esposa. Uy, de razón que siento como unas vibraciones raras hacia mi hermano. Claro, pues, se traen ciertos yoes ahí todavía de lujuria y se generan esos afectos, y esos afectos son emocionales homosexuales con el hermano. Entonces hay que estudiar esto desde un punto de vista muy crudo para poderlo ver claramente. Porque si uno le pone todo este tipo de sentimentalismo, cosas, se aterra y se le da como cierto fastidio, rechazo o cierta distancia, pues no puede ver lo que tiene que ver, ¿no? Cierta repelencia. Entonces, bueno, ahí está el ser. El ser muestra las cosas para que la persona no salga de, no es que el que está hablando por allá es un loco que se inventa un poco de cosas raras. No, el ser mismo va mostrando las cosas. La persona se va dando cuenta cómo es el proceso. Bueno, eso. Sí, Luis, y en realidad lo que quería preguntar, me desvié un poco, era sobre que pues yo le explico a mis hijos, ¿no? Que somos compañeros y que eso es algo en lo que tenemos que trabajar, pero ellos son pequeños, tienen 2 y 4 años. Entonces, yo me autoobservo, ¿no? Así como lo mencionas con el perrito, cuando se acerca y pide cariño, pues ellos hacen lo mismo, ¿no? Entonces, yo me autoobservo para ver lo que se mueve, ¿no? Frente a esa caricia o ese beso, pero me he dado cuenta que cada vez es más frecuente. Entonces, parecería eso, ¿no? Como que el gimnasio aumenta un poco o es para que vea más cosas de alguna manera, ¿no? Pero no quiero estarles diciendo, o no sé si eso es lo correcto, porque aún no he llegado como a ese punto consciente, pero de estarles diciendo cada vez que me quieran abrazar o dar un beso, de estarles diciendo, elimina eso, ¿no? Porque, pues no sé si lo podrían asociar de un aspecto negativo, o no sé, la verdad por eso digo que no he llegado como a ese punto, pero ¿qué puedo hacer ante esa situación? O sea, aparte de morir, a ellos los dejo o pues les explico algo relacionado con las sensaciones, o no sé, Luis. Tú lo vas midiendo de acuerdo a la reacción del niño. Entonces tú le dices, mira, está bien el cariño y yo te aprecio mucho, pero hay que manejar cierto nivel, ¿no? Tú lo vas midiendo, tú vas educando a esos niños, porque para eso te los mandaron y los vas llevando. A mí me preguntaban hace poco una compañera, bueno, y si usted le hubieran dado un hijo, ¿qué haría? Yo le dije, no, pues anda ahí, detrás de mí como un perrito ahí, lo voy llevando. Sí, que ande detrás de mí, porque ¿qué más? ¿No? Entonces, sí, uno va midiendo, es que aquí hay que ponerle más que mente, hay que ponerle emoción. Entonces tú mides la emoción del niño, la reacción del niño. Los niños son muy, muy abiertos, son muy comprensivos. Lo que pasa es que están muy chiquitos, ¿no? Todavía. Pero desde ya se pueden ir educando. Porque el niño aprende más con el ejemplo que con las palabras. Entonces, si el niño te ve a ti en un estado,
sentimental y tú vas y le dices, no seas así, pues el niño dice, se da cuenta que no tiene sentido lo que estás diciendo, porque el niño ya empieza a ver la malicia que tienes y la doble moral que tienes, ¿no? Si tú le dices al niño no pelee, no sea así, pero tú sales con tus berrinches y tus cosas, pues el niño dice, no, o sea, él como está despierto, él puede ver la mentira y la hipocresía. Entonces no le hace caso porque dice, esta persona es mentirosa. Entonces ahora empieza el niño a desarrollar la manipulación, la malicia. Entonces dice, él ve que esa es la forma, o él cree que esa es la forma correcta de ser, entonces empieza a desarrollar la doble moral, la malicia, y a través de esa malicia te puede más adelante manipular, que es lo que hacen los niños, ¿no? Sí, Luis, eso hacen. Y a mí me sorprende muchísimo porque los psicólogos dicen que un niño no es capaz de manipular y yo observo cómo tratan de hacerlo. Eso creerle a un psicólogo es creerle a un bobito dormido. La realidad es la realidad y punto. Y si ellos están llenos de letras y libros, tonterías de otros, pues ellos se rigen por eso. Entonces, uno ve la realidad de las cosas. Tú te pones a mirar al niño y aprendes muchas cosas de los niños, ¿no? Los niños traen sus yoes, o sea, que se les manifiesta a temprana edad a unos y más adelante a otros. Pero es una persona común y corriente, un demonio que está en desarrollo. Entonces, claro, Luis, ahorita pero a algunos hasta se les refleja en la cara, ¿verdad? He visto recientemente niños en el parque, porque bueno, se están aprovechando los últimos días de verano, y sonríen y te lo juro que, o no sé si son mis propios yoes, ¿no? Que yo los estoy reflejando en el niño, pero parecen demonios. Y entonces ahí me recuerda a eso que has dicho, ¿no? De cómo es que ya engendramos puro demonio. no, los niños ya vienen precoces, o sea, están sacando lo más bajo de del limbo, están dándole, porque cuando a finales de raza le dan la última oportunidad a todos los que están en el limbo, pero a final de raza sacan lo más de abajo, o sea, lo más pesado. Y eso es lo que están haciendo ahorita. Ahorita nacen niños precoces en la degeneración. Tú los ves a temprana edad. Ahorita aquí hace poquito apareció un niño que tiene una amiguita en el colegio que lo está acosando sexualmente. Y estamos hablando de un niño que de 6 años, algo así, 7, 6, 7 años. Y tiene una niña, una amiguita en el salón, que eso se lo pasa desmontándosele encima y le anda cogiendo el mercadito y todo. Entonces el niño está como desesperado con la criaturita. Entonces, terrible. Nació precoz. Sí, eso ahorita nacen estos demonios y bueno, a temprana edad ya se les ve, ya no se les ve la pureza, pues sí, se les alcanza a ver un poquito, pero no tan fuerte como antes a los niños que se les veía cierto nivel de inocencia y pureza, ahorita se les ve cierta maldad en la mirada. Sí, eso. Sí, hay malicia. Entonces, pues bueno, hay que aprender del ambiente donde le tocó a uno. Cada uno de nosotros nació en el lugar, en la familia, en las circunstancias, en el país, en el ambiente adecuado. O sea, no podemos decir, ay, yo hubiera nacido en otro país o en otro... No, era ahí, en ese punto, ahí era donde tenía que nacer. Y bajo esas circunstancias y bajo esos ambientes tenía que recibir el conocimiento porque bajo otras circunstancias no hubiera aceptado el conocimiento. Entonces también hay que verle la parte, pues la parte correcta, ¿no? La parte loable. Entonces no debe quejarse uno. Le tocó donde le tocó y ya. Eso da igual. Le toque en un país o en otro, lo importante es que le llegó el conocimiento y puede salir. Eso es lo importante. El resto se puede manejar. Bueno, listo, compañeros. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Yo, yo, Angélica, na- yo de últimas.
Sí, serás tú primero. Perdón, Dani. No, tú, Angélica. Da tú primero y yo de últimas. Gracias y perdona. Ay, gracias. No, es que, bueno, tenía aquí un gimnasio y no puedes ver bien. Bueno, rapidito, lo que estaba comentando acerca de las referencias familiares, en mi caso de pareja, Luis, que por cierto, como mencionó Verónica hace poco, es lo más difícil de explicar a las personas, por ejemplo, ahora que mi hermana está entrando a los fogueos, que fuimos pareja o tuvimos algún ligue sexual en otra existencia, por eso es que tenemos esas recurrencias. Pero mi pregunta es acerca de las mascotas, que sin duda hay alguna recurrencia porque llegan a tu vida de manera muy peculiar, o sea, muy extraña, y tú sabes que hay algo especial ahí. ¿Cómo llegan a veces esas mascotas a tu casa? Entonces, o a tu vida. Entonces, esos son recurrencias también de familia, ¿verdad? Sí, las mascotas son parte de la familia o amigos también que están involucionando y bueno, llegan ahí a seguir el ciclo de contacto y de recurrencia. Sí, es así. Entonces, sí, es que nada, miren, nada se da fuera de la ley. Todo tiene un orden. ¿Es que le tocó nacer? No, es que allá tenía que nacer. Es que le tocó la violación. No, es que le tocaba la violación. ¿Qué podemos hacer si eso está dentro del orden de la vida de esa persona? Que le tocó esa pareja, esa recurrencia dolorosa con esa pareja. Pues es que eso estaba dentro del orden del karma que había que pagar en esa existencia. ¿Qué le vamos a hacer? Que así son las cosas. ¿Sí? Y bueno, en la familia algunos se meten al conocimiento de a poquito, ¿no? Hay familiares que van de acuerdo al ejemplo que uno les da, van como viendo ciertas cosas y les llama la atención el conocimiento, pero en esto uno no sabe. Lo único que uno puede hacer es, de acuerdo a lo que la persona vaya pidiendo, uno le va dando, ¿no? Jamás presionar a la familia para que entre al conocimiento o insinuarle cosas, porque eso en lugar de ayudarlo aleja. Entonces, como les digo, yo aquí a mi familia todos saben del conocimiento, saben que yo estoy dictando por Facebook, por internet, pueden asistir a las conferencias si quieren. Ellos saben todo. Jamás les toco el tema del conocimiento, jamás. A menos que me pregunten, que ya la cosa es distinta, pero yo estarle diciendo a mi hermano, familia, oiga, mátese yo, ¿por qué no entra a las conferencias? Nada, nada, eso no se volvió a tocar ese tema aquí. Eso es fanatismo, uno debe respetar, porque si la persona quiere algo, lo busca, y si no lo quiere, no lo busca. Entonces uno, ¿por qué tiene que estar presionando a la gente? Hay que dejarlos quieticos. Crea es uno malas relaciones. Y la misma persona va sintiéndose atraída y va llegando. Entonces, si tu hermana viene, es por motivación de ella, ¿no? Si tú la estás presionando, eso sería un error, ¿no? Que no puede uno violentar el libre albedrío de la gente, hay que dejarla quietica. Y si está lista y ya tiene la madurez, llegará. Y si no, pues bueno, no llegará. Hay que dejar a la persona quieta, que siga su camino y que viva su vida de acuerdo a lo que considere. Claro, hay que respetar a la gente, hay que no estar metido uno en lo que no debe. Sí, así es. Bueno, ¿y quién más? ¿Gloria? Sí, gracias. No, ya pues concluir diciendo que la familia es un deber, pero que debemos saber hasta dónde llegan nuestros derechos y deberes de esa familia, a avanzar en integrar a esa real familia que son las partes del ser, desintegrando pues todo lo que son nuestros defectos, de lo que ya tanto hemos hablado, y también es nuestra madre la que hace los negocios, también la que acude allá al tribunal,
que hace como de abogado, y también que dice que cuando tenemos mucho karma, debemos estar yendo al tribunal hasta 2 y 3 veces al día con el fin pues de negociar, porque hay karmas muy pesados que si llegaran a cobrárnoslos de una, no podríamos autorrealizarnos y pues también perderíamos el cuerpo, ¿sí? Entonces veía yo como que en este momento cuando uno no tiene este conocimiento es un tibio, ¿sí? Pero cuando las personas deciden experimentar en el mal, entonces pues hacen pactos con magos negros o con entidades y ellos tienen que estar cada cierto tiempo renovando esas ofrendas para que esas entidades les sigan dando como a los famosos dinero, prestigio, hasta la misma salud, que se puedan sostener. Entonces, pues como nosotros ya nos hemos decidido a trabajar, ya nos han abierto por lo menos el ojo de la autoobservación, ya tenemos pues un conocimiento. Entonces, asimismo, yo veía cómo cuando uno se enfría, cómo lo agarra esa entropía, que es como ese desánimo, esa pereza. O sea, cuando uno tiene estos karmas muy pesados, que ya como estamos en fin de los tiempos, se nos ha dejado por pereza, hemos acumulado muchas cosas, ¿sí? Entonces, con un día que dejemos de hacer sacrificio, con un día que dejemos de estudiar, vemos cómo nos agarra esa pesadez y esa entropía. Entonces, pues hasta estos días, pues comprendí la importancia de no dejarse uno apabullar de esa entropía, ¿sí? Lo importante que es estar yendo a los tribunales, haciendo pues el traslado de fondos. Aquí recomiendan, como dije, que es cuando el karma es muy pesado, estar yendo hasta 2 y 3 veces al tribunal a negociar, ¿sí? Estar trasladando, si uno sale a la calle, reparte los volantes, habla con la gente, hace estudios, estos fogueos, en fin, entonces pues estar haciendo el traslado para estar pagando, aunque pues hay compañeros que dicen que si uno, que es muy importante estar haciendo el traslado, que si uno no hace el traslado, que no se lo tienen en cuenta, o que porque uno con su libre albedrío es el que ordena trasladar los fondos. Usted a veces nos dice que el traslado de fondos es importante, pero que de todas maneras ellos están viendo lo que uno hace. Entonces, pues eso veía que cuando uno es tibio, ni fu ni fa, pero que cuando ya se decide, bien sea por el bien o por el mal, entonces si se decide por el bien, no puede dejar ni un solo día sin dejar de estar haciendo porque nos agarra esa fuerza, o sea, el mismo karma es como un cáncer que nos empieza a corroer, a tomar ventaja sobre nosotros. Entonces, pues eso era lo que quería comentar. Bueno, sí, miren, una forma para trabajar los apegos que ustedes lo pueden hacer muy sencillo. Simplemente imaginen, vamos a poner al hijo, a la hija, bueno, cualquier persona de la familia, que vengan y le digan, le mataron a su esposo, le mataron a su esposa. ¿Cómo es la reacción? ¿Qué sienten? ¿Qué dolor hay ahí? Ahí está el apego, ahí está. Y esa prueba la ponen internamente. Entonces ustedes llegan y aparece alguna persona, algún amigo, algún familiar y le dicen, bueno, resulta que le tengo una mala noticia, que mataron a su mamá, se murió su mamá. Ahí es donde uno puede ver las reacciones psicológicas y puede matar los apegos. Todo ese dolor, toda esa tristeza, toda esa ilusión, esa bohemia, ese recuerdo, esa nostalgia. Eso es el apego. No que su pareja lo traicionó o la traicionó. Ese dolor es el apego de la lujuria. Por eso cuando alguien muere
hay tanto dolor, pero no es el dolor de la conciencia, es el dolor de la lujuria, del yo, de la nostalgia, de la soledad, de la tristeza que genera el desprendimiento de toda esa cantidad de yoes. Entonces hay que liberarse de los conceptos de amor. Es que eso no es fácil. Y las personas tienden a defender eso. Pero ese es el yo. Eso es lo que debe morir. ¿Sí? Que vengan y le digan a la mamá, mataron a su hijo. Ahí la mamá puede ver claramente el dolor del yo, el apego. Y eso es lo que hay que trabajar. Cuando lleguen y le digan, le mataron a su hijo y tenga el control y comprenda el karma y tenga la capacidad reflexiva en ese momento y no esté movida por el dolor, sino por la reflexión, a ella podemos decir que ha trabajado. Pero si se impacta y siente ese puñalada en el corazón, está vivito el apego. No se trata de ser insensible, se trata de ser consciente. Y la conciencia es poder emocional que comprende y sabe cómo funciona la ley. Porque la ley es amor. La ley la creó la madre. Entonces, el amor es la ley. Y la ley es la comprensión de las leyes y de todo lo que mueve la estructura del universo. Entonces, esa sabiduría es la que hay que sacar de esto. Entonces, hágase en ese ejercicio. Es bueno. Sí, y ahí ustedes ven toda esa tristeza, ese dolor, ese deseo de llorar, ese desespero, esa angustia, ese miedo a quedar sin esa persona, ese sentimiento de que ya nunca más la van a volver a ver. Todos esos conceptos tan fuertes y tan radicalizados en la mente, en la emoción, deben ser eliminados. Porque mientras una persona siga creyendo que eso que siente es amor, ¿sí? Pues nunca va a poder sentir el verdadero amor, ¿no? Entonces, comprender las cosas naturales. Las personas se tienen que morir, se tienen que ir, son libres, tienen derecho a tomar sus decisiones, tienen derecho a no quererlo a uno, porque tienen derecho. Si a mí no me quieren, ¿yo por qué sufro? No, yo vine fue a querer a la gente, no a que la gente me quiera. Entonces, si la gente no me quiere, pues eso no importa, ¿sí? Porque el amor verdadero está en el dar y no en el recibir. Eh, que lo aprecien a uno o que no lo aprecien, no importa. De todas maneras, pues claro, uno no va a despreciar a la gente, pero más allá de eso qué es realmente la base del amor y es en ese estado. ¿Sí? Cuando la persona se muere y uno comprende todo ese proceso de la muerte y sabe cómo funciona y sabe que esa persona en el fondo no ha muerto, que esa persona se demora un ratico por ahí desencarnada y regresa, o si uno tiene conciencia puede ir a ver astralmente a esa persona, pues no tiene ningún problema, no se ha muerto, simplemente desapareció de aquí de la tercera dimensión, pero sigue viva. Lógico, es dormida, ¿sí? Lamentablemente dormida, pero que ojalá se fuera despierta, porque si se va despierta, uno va y la busca en el astral y la persona dice, sí, estoy aquí muerto, me desencarnaron, pero ya ahorita regreso. Y si tiene fuego, pues no está en el limbo, está por ahí en alguno de esos cielos, entonces está despierta. Entonces uno podría ir a hablar con la persona y la persona sabe, no, pues como me decían en alguna vez, me decía alguien en el astral, no, aquí ya ahorita ¿cuánto fue que me dijo? ¿3 años? 3 años regreso. No, entonces yo, bueno, entonces nos vemos allá abajo en el físico. Pero la persona estaba consciente que iba a regresar. Ese es lo que necesitamos, pero ponerse uno a llorar. Ahora se desencarna alguien bien degenerado. Y el otro o la otra chillando ahí por un poco de yoes que se desencarnaron, porque ese elemento o esa elementa no tenía conciencia aquí en el físico. Entonces era un poco de yoes ahí, haciendo parte de una relación y se murió y ya. Siguieron los yoes allá con la conciencia dormida en el limbo. Eso no tiene mayor importancia, pero como no comprendemos este proceso, pues
lamentablemente el dolor se traga a la persona y lo deteriora. Porque el dolor deteriora a una velocidad ni la hijo de madre. O sea, el dolor acelera mucho el deterioramiento de una persona. Entonces hay que comprender todas esas cosas y empezar a ver la vida de otra manera porque lamentablemente estamos metidos en una ignorancia muy terrible. Bueno, compañeros, creo que no hay más inquietudes, preguntas. Entonces nos vamos, si les parece. Gracias, Luis. Gracias, Gloria. Gracias, Chao, Gloria. Emiliano. Gracias, Gracias. Oscar. Bye Gloria, bye. Luis, Gracias. nos hablamos. Luis, Sí, lo que usted decía de si realmente, o sea, ¿qué pasa con el traslado de fondos? Sí, o sea, uno hace el traslado de fondos porque uno con su libre albedrío, uno mueve ese Dharma, ¿sí? Pero si uno no lo hace, hay cosas, como nos dice el ser, hay cosas que el ser no hace por nosotros. Nosotros debemos hacer nuestra parte y la otra parte la hace el ser. El ser no hace lo que a uno le toca hacer aquí en el físico. Se ha enseñado una práctica y esa práctica hay que hacerla. Esa práctica al hacerla hay que hacerla todos los días, ¿no? La del traslado de fondos. Entonces, al hacer esa práctica, uno cumple con su parte y la otra parte la cuadra el ser allá en su sabiduría y en sus cosas. Pero como les digo, el ser no va a hacer lo que le corresponde a uno. ok, gracias. Entonces hay que hacerla todos los días. La práctica de la cruz, los negocios con los señores de la ley, también pues si quieren hacerla todos los días, pero digamos que la esencial es la del traslado de fondos. Esa sí hay que hacerla todos los días. Cualquier cosita que hagan, repartieron volantes, enseñaron por aquí, hicieron cualquier trabajo por la humanidad, entonces de una vez pasan esa plata al Tribunal del Karma para cumplir con los compromisos diarios de pago, porque todos los días aparecen a cobrar. Bueno, ¿qué produjo? ¿Cuánto produjo? ¿Cuánto va a abonar aquí a la deuda? Entonces uno está abonando ahí las moneditas que se va ganando. Eso. Ah, bueno, sí, señor, gracias. Bueno, compañeros, entonces nos hablamos cualquier cosa. Por la noche será. Feliz día, gracias. Cuídense todos, que les vaya bien. Juiciositos. Dejen las drogas y los vicios, por favor. Todo tipo de vicios. Nos hablamos. Chao, Margarita, Mary, Gloria, Angélica, Daniel también está por aquí. Todos. Emiliano. Alba también, Claudia. Jesús.